¿Cómo pasé de ser un empleado de supermercado a un emprendedor digital exitoso? Esta es justamente mi historia que te quiero comentar, que te puede servir para que tú también dejes ese trabajo por el cual te sientes frustrado hoy en día y que puedas hacer un negocio físico o un negocio de tipo digital. Así que justamente para eso te voy a contar mi historia. Ya hacía por el año básicamente 2009 cuando comencé desde muy joven mi camino laboral, por así decirlo, y dentro de eso no tenía ningún conocimiento que aportar, ninguna habilidad, ningún título profesional, y en esa época me tocaba vender mi tiempo a cambio de justamente unos pequeños pesos miserables. Como la historia de muchas personas que por ahí hoy en día se sienten frustradas, enojadas con el sistema y que simplemente tienen que apostar a ganar un sueldo miserable. Esa justamente también fue mi historia, y para colmo de todas las cosas, yo a través de un amigo encontré un trabajo, pero ese trabajo comenzaba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana. Teníamos que limpiar el supermercado, un supermercado muy grande, de los que nosotros hoy en día conocemos, y teníamos que limpiarlo en la noche, lógicamente, porque es el horario en el cual no hay ningún personal y se puede limpiar absolutamente todo. El trabajo era muy pesado, solamente tenías 30 minutos de colación, minutos en los cuales podías sentarte, y todo el tiempo demás era estar parado. Me costó muchísimo acostumbrar mi cuerpo para tal situación. Básicamente, no te voy a decir que duré mucho tiempo en el trabajo, 2 meses aproximadamente duré en ese trabajo. Y bueno, dentro de los trabajos que posteriormente iba realizando, como este, yo siempre sentía como un vacío, una frustración de decir, yo no quiero seguir esto toda la vida. Ya tenía ese planteamiento de decir, lo voy a hacer ahora porque lo necesito, porque todos tenemos en la vida un sentido de urgencia, y en ese momento me encontraba en esa situación. Pero siempre yo miraba a todas esas personas, por ejemplo, que vivían del internet, que tenían un blog monetizado, que vendían PDFs, libros digitales, cursos, mentorías, consultorías, páginas web, etcétera, etcétera. Y decía, bueno, ¿cómo lo hicieron ellos realmente? Y habían dos caminos. Uno decían que simplemente eran vendehumos, que eso de vivir de la internet no era totalmente cierto, que realmente lo único que había que apostar en la vida era el trabajo duro, y fui entendiendo que también en la vida habían diferentes tipos de mentalidades, ¿ya? La mentalidad un poco más retrógrada, que piensa de que todo esto del internet simplemente es como un juego y que es fácil, o que simplemente es un vendehumo, de que no se gana realmente, de que no puedes vivir de eso, que es imposible. Y tenía esa duda, pero tenía ese bichito, tenía esa inquietud de hay que hacer algo distinto, justamente. Entonces tenía dos caminos. Básicamente mi vida llegó a un punto en el cual habían dos caminos. El camino de seguir quejándome, seguir con este vacío, con esta frustración de decir, ok, sigo trabajando en cualquier cosa que se me presente a mí en la vida, la que me dé más dinero, o simplemente voy a intentarlo, y si fallo, por lo menos lo intenté. Porque justamente eso es lo que sucede con muchas personas. Dicen, bueno, voy a intentarlo, quiero intentarlo, pero ¿qué pasa si fallo? Bueno, por lo menos lo intentaste. Y justamente yo me encontraba en esos dos caminos. Bueno, lo intento, no importa si fallo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice una estrategia en paralelo. Es decir, por un lado tenía mi trabajo, que no me gustaba mucho tener ese trabajo en ese momento. Y por otro lado dije, ok, voy a hacer algo en paralelo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que aportar algún valor, tengo que aportar algún conocimiento. Me acordé que justamente en ese minuto yo ya de mi vida, ya fuera del supermercado, ya habiendo adquirido otras habilidades, justamente, yo había constituido una empresa. Y dije, bueno, ¿por qué no ayudo a los emprendedores que también pueden abrir su empresa? Abro un canal de YouTube y lo enseño. Y esto también podría servirme más adelante, si es que resultara, a que yo brinde ciertos servicios, ciertas consultorías, para ayudarle a los emprendedores a poder crear su empresa. Y ahí es donde nació pues mi primera empresa digital, porque también tenía una empresa de venta de toners, ¿ya? Fotocopiadora, que me fue muy bien en cierto momento, y cuando llegó la pandemia ya simplemente nos fuimos al piso. Pero en ese momento justamente nació EmprendeGo, por allá por el año 2018, donde nosotros estratégicamente comenzamos.
¿no? Comenzamos y ahí justamente lo que nosotros tuvimos que hacer, una de las primeras cosas fue adquirir un conocimiento o una habilidad, que es lo que muchas personas hoy en día están en ese trance, es decir, ok, quiero hacer algo distinto en mi vida a lo que estoy haciendo actualmente, pero me encuentro con que no sé qué hacer porque no tengo ningún conocimiento ni ninguna habilidad o no tengo un título profesional, justamente. Y eso es una de las grandes excusas que hoy en día tienen muchas personas con alma de emprendedor, pero que no son emprendedores. Tú puedes ser un alma de emprendedor, pero que realmente todavía no ha pasado a dar ese salto. Y una de las primeras cositas que tú tienes que hacer, si es que tú realmente quieres pasar simplemente de ser un empleado a ser tu propio jefe, es entender dos cositas. Lo primero, tienes que tener un conocimiento o habilidad. Aquí hay muchos mitos que básicamente los derribamos, ¿ya? Porque al igual que yo no tenía ningún conocimiento ni habilidad. Por lo tanto, se puede adquirir un conocimiento o habilidad. Nadie nace con las habilidades o el conocimiento para trabajar en el mundo digital o en cualquier rubro. Simplemente se construyen, se hacen esas habilidades. Es muy importante que nosotros lo veamos desde ese punto de vista. Si en este momento te estás quejando por alguna situación de tu vida, una de las primeras cositas que tienes que hacer es ver qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y ir adquiriendo un conocimiento. Con ese conocimiento lo vas a ir empleando en tu vida y simplemente vas a ir adquiriendo una habilidad. La misma experiencia, el mismo perfeccionamiento te va a ir dando una cierta habilidad en ese ámbito, en ese rubro. Sea la edición de páginas web, que hoy en día hay un montón de cursos, sea el marketing digital, sea la edición de videos, sea la IA, sea la automatización, sea el camino que sea que tú quieras emprender, desde escribir, desde lo que sea. Tú puedes adquirir un conocimiento. Es el primer paso. Segundo paso, que es muy importante, inclusive más importante inclusive del conocimiento, porque hay muchas personas que van a estar viendo este video y a lo mejor ya lo tienen, y es el cambio de paradigma, es el cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad que nosotros tenemos que hacer se llama, por ahí los gringos le llaman la zona de confort. En psicología se habla de una personalidad. Cuando nosotros partimos en nuestra vida desde que somos chiquititos, desde esa época del nacimiento a los 7 años, nosotros formamos dentro de nuestro entorno, por una heredad del mismo entorno en el cual nos rodea, formamos esta personalidad, formamos este vehículo, ¿ya? Los gringos, justamente dentro de sus estudios, hablan de la zona de confort, ¿ya? Es decir, que nosotros somos entrenados, ¿ya? Involuntariamente, introduciendo ciertas ideas, ciertos conceptos muy potentes realmente, que nosotros vamos a replicar. Escucha bien, vamos a replicar el resto de nuestra vida. Entonces, lo que sucede de los 0 a los 7 años es crucial, y dentro de lo que es esta zona de confort, que en el mundo de los emprendimientos se habla mucho, usted puede buscar información sobre eso, se ha instaurado una idea en nuestra mente de que nosotros lo único que podemos ser en la vida es ser un empleado. No podemos ser nuestro propio jefe. Y eso es algo totalmente falso, totalmente ridículo, porque es simplemente parte de una decisión, de una elección que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Para esto, nuestro cerebro está entrenado en una zona en la cual él busca siempre seguridad, busca sentirse seguro. Eso es lo que se llama la zona de confort. Es como una zona en la cual tú te encuentras sufriendo, aproblemado, a gusto, como sea, pero siempre tu cerebro quiere que tú te mantengas en esa zona, bajo ese radar, y él no se abre a nuevas posibilidades, a algo nuevo. Y eso es lo que realmente nos sucede a nosotros cuando queremos hacer esta transición de dejar nuestro empleo y pasar simplemente a la vereda de ser nuestro propio jefe y ser un emprendedor. Puede ser un emprendedor digital como yo, o puede ser un emprendedor con una tienda física, ¿ya? Lo que sea, pero tú tienes que cambiar esa mentalidad y tienes que detectar y asumir que dentro de tu interior hay algo que nosotros tenemos que vencer, que se llama el miedo, ¿ya? La mejor forma de vencer el miedo es aceptar que tú tienes miedo, justamente, y a través de ese miedo empezar a trabajar con él para que simplemente pasemos a la otra orilla. Donde muchas veces los emprendedores, ¿qué es lo que hacen? Ponen un miedo más grande delante. ¿Cuál es ese miedo? El miedo a decir, yo toda la vida voy a estar así, en este estatus, en esta situación. Entonces, prefiero
apostar por ese miedo más grande en el cual digo, ok, con miedo, pero voy a ir avanzando y voy a adquirir bajo esta elección, entonces yo voy a montar un negocio en internet. Voy a monetizar mi conocimiento. Y eso justamente te hace salir de esa vereda, te hace salir de esa zona de confort, que es un aspecto que está arraigado en tu personalidad, ¿ya? Ideas que involuntariamente metieron tus padres, tu abuelo, tus amigos, tus mismos profesores. Es decir, puede ser cualquier tercera persona que por ahí influenció en tu vida de una forma subconsciente, pero significativa al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, la primera vez que yo hice un video, ¿ya? Para que te quede muy, muy claro, realmente ese primer video fue horroroso. No tenía una pared lisa como esta, no tenía una cámara como esta, tenía un computador que tenía una webcam y yo utilicé la webcam que tenía justamente, no había más cámara, más que eso. Micrófono, ni hablarte, no había micrófono incorporado que tenía mi computador, simplemente fue el que utilicé. Detrás de mi pared habían unas repisas donde yo justamente guardaba toners, que son tinta en polvo, que era parte de mi negocio que realizaba actualmente. Y desde ahí, desde ese primer video que yo hice, ayudé a muchos emprendedores a crear su primera empresa. Ese primer video que yo hice llegó a aproximadamente unas 70,000 personas, ¿ya? Muchas de esas personas me preguntaron, ¿cómo puedo contactarte para solicitarte ayuda, una consultoría, una asesoría, o simplemente que tú me crees en la empresa y me ayudes en esta materia? Y entonces fuimos hablando por WhatsApp con esas personas. No sabía cuánto cobrar, les cobré un monto baratísimo en ese entonces y comenzó mi negocio llamado Emprende Go en esa época. Hoy en día ya tengo un canal con 38,000 suscriptores, en las cuales enseño todas estas materias, contabilidad, porque tuve que justamente estudiar todo lo que es la contabilidad y todo lo asociado al mundo del emprendedor, para emprendedores directamente en Chile. Hoy en día ya le estoy hablando a todo el mundo, a todo el mundo de habla hispana, Latinoamérica, donde justamente tú puedes realmente monetizar ese conocimiento, aquello que ya sabes. Si no tienes ningún conocimiento, puedes adquirir uno hoy en día, que hay cursos por montón y algunos muy baratísimos, y puedes comenzar tu propio negocio digital con muy pocos pesos. O simplemente, si ese curso cuesta $100, junta los $100, cómprate tu curso, endeúdate, pide un crédito, comienza ya realmente. Te voy a dar aquí, dentro de mi estrategia, haciendo un poquito de ingeniería inversa también, 3 pasos, porque tú también podrías hacer ingeniería inversa. Supongamos que tú eres muy bueno y has logrado solucionar un gran problema dentro de tu trabajo, dentro de tu empresa, o puede ser algo que te guste, ¿ya? Pero lo que no te gusta es estar empleado, trabajando para un jefe o trabajando para otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ingeniería inversa. Es decir, ok, ¿cómo fueron los pasos para que yo llegara a este estatus o llegara a aplicar esta solución? Ok, y eso tú lo puedes empaquetar y lo puedes monetizar, ¿ya? Mediante un curso que puede ser en vivo, un curso grabado, puede ser una guía, puede ser un libro. Puedes crear un producto digital, empaquetarlo, ponerle un precio y venderlo a través de las redes sociales, que hoy en día tienen un tremendo potencial. ¿Cuáles son los 3 pasos para que nosotros realmente pasemos de ser un empleado, que puede ser un empleado como yo de supermercado o cualquier otro tipo de empleado? Vamos a ver los 3 pasos. El primer paso que nosotros tenemos que hacer es lo obvio, adquirir un conocimiento, habilidad. Si tú ya lo tienes, simplemente haz la ingeniería inversa, que es uno de los mejores métodos que te puedo explicar, ¿ya? Si no tienes ningún conocimiento, ninguna habilidad, tranquilo, tienes que adquirirlo, ¿ya? Mediante un curso o varios cursos que tú hagas en la materia. Hoy en día estamos en la era de la automatización, en la era de la IA, de la inteligencia artificial. Podemos, si tú eres joven o de la edad que sea, realmente adquirir eso, ¿ya? Hoy en día existen muchos nichos digital, solo falta que tú le pongas ahí al Gemini o al ChatGPT, oye, dame, no sé, una lista de 20, 30 nichos digitales, a lo mejor yo tengo estas afinidades y entonces te va a dar una serie de nichos digitales
Si tú te pones a mirar el mundo del internet, un TikTok, una miradita en Instagram, vas a ver que hay muchos influencers, muchos mentores en diferentes áreas, ¿ya? En diferentes áreas, para que tú puedas monetizar un conocimiento o una habilidad, ¿ya? Segundo paso, nosotros tenemos que vencer lo que se llama el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Ya? De acuerdo a la psicología, es un síndrome en el cual nosotros nos autosaboteamos. Hay una parte de nuestro cerebro ligada a esta zona de confort que nos dice en el fondo que nosotros no podemos, que tú no puedes, que tú no eres una de esas personas que podría realmente monetizar un conocimiento en internet, tener una habilidad, que tu vida simplemente es buscarte un trabajo, dejarte de tonterías y jugar a lo seguro, ¿ya? Eso es lo que se llama el síndrome del impostor, que tú eres demasiado feo, que tú eres demasiado viejo, que tú, no sé, eres demasiado tonto, que tú eres demasiado puros pero, puras excusas, puras no sé qué, de lo que te dice justamente tu cerebro, que en realidad no es tu cerebro. Si tú lo quieres saber, si hablamos más profundo en psicología, es tu ego. Tu ego es el que te dice realmente no puedes con tal cosa. Eso se llama el síndrome del impostor, un síndrome de autosaboteaje, donde justamente el impostor es tu ego y es el ego del miedo el que te está diciendo usted no puede, no es como esas personas que usted ve por ahí en internet. Entonces tenemos que vencer ese síndrome del impostor, identificarnos con nuestro real yo soy dentro de nuestro interior, nuestra verdadera conciencia, nuestra esencia en sí misma, y desde ahí partir. Entonces el tercer paso, una vez que ya hemos vencido el síndrome del impostor haciendo un cambio de mentalidad, y aquí básicamente la pregunta que me pueden hacer es, bueno, ¿cómo hacemos ese cambio de mentalidad? Para hacer un cambio de mentalidad yo tengo que tener una serie de ideas, ¿ya? Y estrategias. ¿Cómo adquiero esa idea y esa estrategia para cambiar la forma en la cual veo el mundo hoy en día? Con conocimiento, leyendo libros, viendo videos, es decir, instruyéndote a través del internet. Si no tienes el dinero suficiente para comprarte un libro hoy en día, hay muchos audiolibros en internet, podcasts. Si tú estás todos los días, haces una disciplina de mínimo unos 30 minutos, los 30 minutos que a lo mejor yo he calculado, por ejemplo, cuando voy a dejar a mi hijo al colegio, 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta, en esos 15 minutitos, 30 minutitos que uno tiene, tú pues simplemente puedes ir y vas escuchando, en vez de escuchar una música, un podcast de algún emprendedor famoso que te guste como Método Emprendedor, o algunos otros que te gusten como Vilma Núñez, ¿no es cierto? Bueno, como tantos que hoy en día estamos viendo en el internet, y entonces nosotros básicamente todos los días nuestro cerebro va a ir recibiendo nueva información, ideas, estrategias que te van a inspirar, te van a motivar, y poco a poco eso te va a ir haciendo adquirir más fuerza para vencer el síndrome del impostor. El tercer paso simplemente es acciona. Esto quiere decir que nosotros no vale de nada adquirir todos los conocimientos, habernos leído todo sobre el síndrome del impostor, tener la habilidad y todo, y la página web y todo montado, etcétera, etcétera, por ponerte una idea, y no hacer nada, ¿ya? Es decir, tenemos que pasar a la acción, ¿sí? Si no tengo cámara, no tengo micrófono, lo hago igual. Hoy día inclusive hay inteligencias artificiales que simulan el audio de tu teléfono como un micrófono. Entonces tenemos hoy en día herramientas que le quitan el ruido a todo lo que tú grabaste. Entonces realmente no hay excusas, ¿ya? No tienes que haberte comprado el último iPhone, el último Samsung Galaxy con la mejor cámara, Leica y toda la parafernalia, o si no tienes las luces. Hoy en día se puede hacer. Tienes que grabar ese primer video aunque esté feo, aunque tú no sepas, aunque tengas muchas muletillas. Tienes que pasar a la acción. Tienes que grabar ese primer video. No busques la perfección, porque la perfección va a ser tu peor enemigo, sobre todo en un comienzo. Simplemente tienes que empezar. Hay mucha gente que agradece el gesto humano, que agradece el que algo no esté tan empaquetado, el que simplemente fluya de forma natural. Van a haber personas que van a conectar contigo inmediatamente, ¿ya? Tienes que ir produciendo un estilo. De eso vamos a hablar en otros videos. Pero van a haber personas que también, te voy a decir, que no van a conectar para nada conmigo, que te van a criticar, pero que son personas que nunca en su remota vida han hecho nada. Por lo tanto, te tiene que importar una reverenda
y simplemente tienes que seguir avanzando en tu camino. Así que con estos 3 pasos tú puedes pasar de la vereda de ser un empleado a ser un emprendedor en todo sentido de la palabra o un emprendedor digital, que hoy en día por ahí justamente hay mucho potencial, se requiere muy poco capital y puedes empezar hoy. Bueno, si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario para saber justamente qué es lo que opinas acerca de cómo nosotros podemos pasar a ser un emprendedor digital, y nos vemos en una próxima oportunidad.